Cabildo de Lanzarote y La Graciosa patrocina Agüita Agüita, magazine de actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Agüita Agüita, como siempre aquí en Lancelot Televisión. Hoy estamos dentro del estudio de Lancelot Radio, donde también a diario, cada mañana, nos acercamos hasta ustedes para contarles todo lo que va sucediendo desde primera hora de la mañana, tanto dentro como fuera de nuestro entorno más cercano, Lanzarote. Hoy en Agüita Agüita, aquí en la tele, en Lancelot Televisión, hemos querido pues traer a gente nuestra que tiene mucho que contar. Vamos a ver un poco, ¿no? Una balanza, cómo era el Lanzarote de ayer y cómo ha cambiado hacia hoy. Don Toñín Ramos, presidente de la Sociedad Cultura, Recreo y Deportes Torrelavega de Arrecife. Muy buenas, ¿cómo tardes. está? Muy bien, muy bien. ¿Bien hallado? Bien hallado, bienvenido. Vamos a saludar también a don Francisco Hernández, Paco, cronista oficial del municipio de Teguise. Paco, muy buenas. Hola, bueno. ¿Cómo está? Bien, bien. Y vamos a saludar también a un habitual de esta casa, de este programa de Agüita Agüita, que nos acompaña cada lunes en este mismo sitio donde se encuentra ahora aquí en la tele, Paca Toledo, que es colaboradora de esta casa. Muy buenas, Paca. Muy buenas, encantada con la compañía que tenemos hoy. Estoy como la que tiene zapatitos nuevos. Y más de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de todo un poco, Paca. Y yo creo que los podemos invitar también a ese tiempo de alegatos de los lunes aquí en la radio, ¿no? Sí, totalmente. Sí, vamos ampliando el equipo. Sí. Oye, voy a empezar porque ya hace también, pues escasamente unas casi 2 semanitas, ¿no? Ese 31 de octubre, Halloween, Noche de Muertos, no sé si es el 31 o el 1, y el 1, como siempre, el día de Todos los Santos, ¿no? De los difuntos. Paco Hernández, como cronista oficial de Teguise, porque, bueno, podemos preguntar también a Toñín cómo recuerda aquellas fechas y a Paca, pero, Paco, porque en Teguise, al igual que en otros puntos de Lanzarote, pues se quiere un poco también mantener, no sé si la tradición, porque muchos me dicen, pues, si en aquel entonces castañas pocas. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Pues castañas Bueno, alguna que uno podía haber recibido. Eso pero... sí, de ese modelo sí. De las otras de comer no. No, precisamente esta mañana estuvimos en el Agustín Espinosa. Estuvimos de las 10 hasta las 2, hablando del día de los finados. Y Teguise, al igual que todos los municipios de Lanzarote, tenían, y en algunas costumbres se mantiene, el día de los finados, ¿no? Y les hablaba porque era el día de los finados y porque ese concepto de la muerte que tenían los lanzaroteños, que no creían que la muerte era el final de una etapa, sino un descansito para luego seguir. Pues luego después, ya cuando llegaron los franciscanos, también hicieron un descansito, pero este descansito lo hacían en el purgatorio. Y eso dio origen a las cofradías de ánimas y a los ranchos de ánimas, cuya misión era pues rezar para que las almas que estaban en el purgatorio pudieran ir al cielo, que era la misión que tenía a los ranchos de ánimas, que actuaban desde enero hasta diciembre. ¿Y les llama mucho la atención a los chicos? Les llama la curiosidad pues todo lo que engloba toda la parafernalia que tienen los finados, ¿no? Les hablaba de cómo había que pagar, cómo habían entierros de primera, de segunda, tercera, cuarta y hasta quinta. Y que los de primero pagaban 500 pesetas, primero Maravadí, luego Reales, Bellón, y luego no sé qué, y luego pesetas, 500 pesetas. Porque si el cura se ponía una capa de lujo, eso había que pagarlo, junto con el entierro de primera. Si se acompañaba a los ciriales, también había que pagarlo. Si el cura salía fuera lo que se llamaba las rayas del pueblo, que eran las rayas que limitaban el límite de las construcciones hasta llegar al cementerio, pues también había que pagar un poco más. Eso cuando ya estaban los cementerios creados. Los cementerios se crearon a partir de 1800 y pico, porque antes pues se enterraban dentro de las iglesias, ¿no? Y quien tenía dinero pues compraba una capilla y le dedicaba la capilla a la familia. Hay libros en la parroquia de Teguise, libros de tumbas, donde han registrado más de 380 tumbas registradas allí, ¿no? Incluso cuando se rehicieron las obras
de restauración del piso de la iglesia de Guadalupe. Allí salieron huesos, no, lo volvieron a tapar, pero que dijo que descubrieron una cantidad de huesos allí, que también pues los entierros que se hacían dentro de la iglesia. Toñi, te veía así cabeceando, ¿no? ¿Tú recuerdas cosas así Yo recuerdo parecidas o momentos, en ¿no? Arrecife, cuando había un entierro, por ejemplo, de gente pobre, que llegaba desde la iglesia hasta la Lazo, y ahí lo despedía el cura y seguíamos hasta el cementerio. El antiguo cementerio, que es donde está hoy el Cabildo, que por delante está una estación de guagua y los árboles, ese era el cementerio antiguo. Y cuando era otro entierro de más, el cura llegaba hasta aquí, hasta la salida, y lo despedía, y cuando era un señor que pagaba, pues llegaba hasta el propio cementerio. Incluso me acuerdo que donde está el Cabildo había un campo de fútbol, que jugábamos nosotros allí, los chicos, con los equipos, y frente de todo eso estaba el antiguo vertedero de Arrecife. Las humaceras corriendo del humo, nosotros corriendo con la pelota, el cementerio al lado, y recuerdo todo eso. Y recuerdo también que mi madre y mis tías, cuando llegaba esa fecha, mi abuela y mi abuelo tenían en el cementerio, no sé lo que era aquello, una obra pequeñita, era como una habitacioncita pequeña con su gente. Las capillas esas. Y entonces yo no sabía lo que era, y mi abuela arriba del ropero grande tenía unas cajas cuadradas de cartón, y dentro había unas coronas de lata pintadas. Los pensamientos se llamaba. Yo no sé cómo se llamaba. Sí, porque lo recuerdo ese día. Y sacaban aquellas cajas, las limpiaban, las dejaban brillando, y ese día las llevaban por la mañana, las colocaban, y al otro día, que eran 2 días seguidos, los difuntos y los santos las volvían a traer, las ponían en las cajitas bien colocaditas, y otra vez arriba el ropero hasta el año que viene. Yo recuerdo estas cosas así. Sí, lo recuerdo porque ese día también lo hablábamos en la radio, ¿verdad? Sí. Y salió el tema de los pensamientos. Sí, que los guardaban nuestras abuelas, mi madre la llegó a guardar, y se guardaban de un año para otro, y además eran, le decíamos de hojalata, no sé, material de latón o de lo que fuera, y se le daba su crema, aquello quedaba brillante, además eran de un color morado, azul marino, unos colores oscuros. Sí. Tristes, además. Sí, tristes, y quedaban con tanto brillo, y eso era sagrado todos los años. Y luego nosotros éramos pequeños y nos llevaban al cementerio, a ese que es el único que había aquí en Arrecife, y nosotros la chiquillería disfrutábamos, porque eso era una novelería, porque nos juntábamos allí, pues los mayores, imagino, que estaban con sus rezos, con su pena, porque estaban yendo a enramar a sus difuntos, y tenían más conocimiento que nosotros, y nosotros íbamos pues a disfrutar. Además nos veíamos con otros niños y nos poníamos a jugar, porque estábamos, yo recuerdo, igual no era así, pero me parecía que estábamos el día entero. Me parecían muchas horas el pasar allí el día que se iban a enramar. Sí, era todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde. A mí me parece que era todo el día. Correcto. Igual tengo esa apreciación, y vamos porque me caminando divertía. Desde el barrio de La Vega, claro. Íbamos caminando al cementerio y volvíamos caminando. Sí, todo era toda la familia y las personas mayores todos vestidos de negro. Sí. Era una cosa triste, ¿eh? Era muy triste. Yo, porque también en la radio, cuando hablábamos de Halloween, de los finados y demás, salió el tema aquí en esta mesa por parte de Blanca María Blanca Suárez y de Paca Toledo, y nos hablaron de las lámparas de aceite, lo que se hacía con algodón y que se ponía la noche de los difuntos. Las pavesas le llamaban. Sí. Los cirios, antiguamente, ahora porque ya vienen con la latita, pero antiguamente se ponían un vaso de cristal con una torcida que se hacía con la ropa vieja. Antes no había las mechitas que venden ahora, los chinos. Y se vendían unos cirios que eran como unas velas negras, que las vendían unas personas, mujeres mayores, vestidas de negro. Me acuerdo que me mandaba mi abuela a las perras a comprarlas frente de la barbería de Citu, que es hoy, y compraba 2 o 3 velas negras de ellas y se las llevaba y las encendían, y hasta negras eran las velas, tú. Digo, joder, vaya una tristeza. Les comentaba también a los alumnos el papel de las plañideras. Sí. La gente que iban rica, a llorar. Claro. Se les pagaba para que fueran y para a que llorar. dijeran que el muerto era bueno y eso, aunque no lo conocían de nada, pero le daban sus duritos a la gente que podía, claro. Sí. Y pues no porque los ricos por ahí no lloraban, sino llevaban las mujeres. Las lloronas. Las plañideras. Las plañideras, sí. Para que lloraran allí. En los entierros. Sí. Es igual que los coches. Yo recuerdo
los coches de los ricos y de los pobres. Sí, claro. Los coches que llevaban al difunto de los ricos eran diferenciados. Eran unos coches majestuosos, de 2 pisos, les decíamos nosotros. Ese tenía dinero porque fue en un coche de 2 pisos. Y con cositas colgando, y hasta en eso había diferencia del rico y el pobre. Ese coche, que no está ya el coche, que es lo que es el aparato de madera, todo tallado, lo tiene era de Arroyo, la y lo tiene la funeraria. iglesia de Recife, que es donde sacan al Cristo en Semana Santa acostado. Ajá. Dentro de eso lo tienen ahí, que se lo donó a la iglesia. Pues sí, recuerdo de eso también. Vamos a dar un salto, aprovechando que está Toñín aquí y que siempre se ha hablado de que antiguamente muchos iban al Torrelavega a enamorar y muchos buscaron sus parejas allí, menos... Iban todos menos Toñín, porque prácticamente estaba casi todo el día en los centros turísticos ahí trabajando y tiempo poco en aquel entonces. De esos bailes antiguos, yo era muy joven y yo empecé a trabajar en el 68 en los centros turísticos, en el Cabildo, y jugaba al fútbol, y cuando estaba trabajando de lunes a... Porque antes no había reloj ni almanaque, ¿no? Sabías cuándo ibas a trabajar, pero nunca cuándo salías. Y claro, si estaba todo el día y todo el año trabajando, ¿quién iba a ir a un baile de eso? Sí recuerdo ver esos bailes, y el Torrelavega traía orquestas de fuera, aparte de las de aquí. Recuerdo que una vez se llamaba no me acuerdo, venía de Tenerife, unas orquestas que te camba. Y aquello se llenaba de gente. Y pagaba a la gente para entrar, por lo visto, ¿no? En ese entonces. Y claro, con eso ayudaban a la sociedad para que los equipos de fútbol, en ese entonces era fútbol solo, y también tenía lucha canaria, en ese entonces, ¿no? Y yo, pues, éramos jóvenes, no nos dejaban entrar a esos bailes. Después sí, y ya fui jugador, fui después directivo y todas estas cosas, y nos inventamos el baile de la juventud. Ahí sí participaba. Santiago Hernández y yo, pues nos inventamos el baile de la juventud aquel, que era de 7 a 11, y a las 11 cerrábamos y todo el mundo para su casa. Funcionaba muy bien, ¿eh? Sí. Paco, ¿tú llegaste a ir a Torrelavega? No, para aquí para abajo veníamos poco. Al puerto un poco, ¿no? Tú ahí en el casco histórico de la villa, ¿no? No, allí había el teatro que se Bueno, y hacía. estaba la sociedad también de la villa, ¿no? En aquel entonces, Justo, las verbenas en la justo carpa. en el 68 inauguramos la sociedad actual, porque antes estaba en el centro de Falange. Y allí tenía el club. Entonces el 31 de diciembre del 68 se inauguró la pista allí, bailaban arriba y abajo. Y ahí sí participábamos. Me gustaba siempre estar enredado en cosas. Era miembro también de la junta directiva que fundó la sociedad. Y precisamente el próximo año, Teguise va a celebrar el centenario de la creación del club de fútbol de Teguise. Fue en el 1125. Acá, ¿y tú del Torrelavega qué recuerdas? Yo recuerdo del Torrelavega que iba a la escondida, porque mi padre no me dejaba ir al Torrelavega. Y ¿Tú claro, eres de las que cuando ibas al Torrelavega te pintabas una vez que salías de tu casa y salías con un pantalón no, y luego te ponías un traje? Sí, que yo porque decía, antes se miraba mucho eso. Sí, yo decía, si me pierdo y mi madre dice la ropa que ya llevaba puesta no me van a encontrar. Y es verdad, a mi padre no le gustaba que fuéramos al Torrelavega. Al Torrelavega venía gente de toda la isla, Sí. porque era lo que había. Y las niñas de mi padre iban al mercantil, que había un demín para la juventud, para la edad nuestra. En la calle Real. Ya no estaba en la calle Real, ya estaba aquí, donde está la democracia. Sí. Pero a mí me gustaba más aquello porque mis compañeras del instituto y todo estaban allí porque venían de los campos y me gustaba más el salseo aquel. Y llegué a ir, sí, pero a la escondida y que mi padre no se enterara. Y como mi padre la mayoría del tiempo estaba en la costa, pues poco se enteró. Pero sí fui al Torrelavega, se llenaba, pero los ojos, lleno. sí. Estaba lleno de siempre, gente. siempre estaba Ahora que me acuerdo, una se llamaba Los Nicarrandi y otra Los Vengadores, orquestas de Tenerife. Madre 7, mía. 8 músicos. Aquello era desde por la tarde hasta por la mañana. Era tremendo los bailes eso. Sí, era una cosa Sí, tremenda. sí. Eso lo disfrutó casi toda la isla. La calle Triana no era sino gente, Sí. porque la sociedad se llenaba. Además la calle sin asfaltar y todo en ese entonces, ¿no? Sí. Y ahora que con el paso del tiempo un poco cambia todo, ¿no?
calles que eran muy emblemáticas, como por ejemplo la calle Real, que transitaban los coches por el medio, y bueno, todo, ¿no? Prácticamente la isla, ¿no? ¿Era mejor antes? Bueno, también es verdad que ahora hay muchos más coches. Era mejor antes. Sí y no. Antes era lo que había y ahora tenemos otras cosas mejor que antes. Es verdad que antes estaba el pollo Arrecife ahí para dirigir. Claro. Ocurre que antes teníamos la pesca y teníamos la agricultura y un poco de comercio con África. Y entonces no nos faltaban muchas cosas, pero sí necesidades. Y como no había agua, pues también había pobreza, ¿no? Y entonces, ¿ahora estamos mejor? Pues sí. Pero ¿qué ocurre? Que esta mejoría a lo mejor se les está yendo a todos de las manos y habemos más de los que debemos de haber en la isla, porque toda cosa tiene una cabida, ¿no? Y espero que a partir de ahora pues empiece los que están dirigiendo la isla pues a pensar, a mirar y a resolver estos problemas que tenemos. Falta el ordenamiento. El ordenamiento, porque sí. Antes, yo no sé si es... yo tengo nostalgia de muchas cosas de la época de antes, de niña y de joven. Y es verdad que no vivíamos mal con lo que había, pero porque estábamos en aquella época. Yo creo que lo que ha faltado es el ordenamiento, que no se ha ordenado, que esto ha salido sin rumbo, mucha gente, mucho cambio en poco tiempo, sí, y sin orden. Y donde no hay orden, hay desastre. Y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, el poco orden que ha habido. Si esto se empieza a ordenar, ahora que parece que todos se han dado cuenta de que así no podemos seguir, puede que ahora se ordene la casa y se ponga cada cosa en su sitio y podamos vivir. Será mejor. Bueno para todos. Sí. Y en Teguise, por ejemplo, bueno, ya hemos sido testigos de los 600 años de historia ya, hace como 4 años, creo, si mal no recuerdo. 2017. Castillo de... Ahora corrígeme porque es verdad que estuvimos en el castillo grabando contigo, Paco, y no sé si Castillo de Santa Bárbara, Castillo de Guanapay. Castillo de Santa Bárbara, montaña de Guanapay. Y ahí, por ejemplo, lo que hablamos la última vez, verá que ahora está un problema, nos comentaba también el concejaleño Robaina, pero bueno, se está trabajando ya a marcha forzada para que de nuevo esté abierto. Es un atractivo, lo que pasa es que quizás a lo mejor promocionarlo un poco más, porque los que visitan cada domingo, los turistas, los visitantes también, en este caso los residentes, ¿no? Tenemos la oportunidad de estar en el mercadillo y acercarnos a la parte de arriba, a la azotea, y es impresionante el mirador que tenemos, que se puede visualizar prácticamente toda la isla, ¿eh? Y a veces no le ponemos ese cariño y no ponemos en valor lo que tenemos. Sí, la idea es de crear dentro del castillo un museo de la historia de Teguise, con diversos departamentos, uno dedicado a la cerámica, otra habitación allí a los piratas, a los personajes. Y yo creo que se le da un aliciente, aunque yo sigo pensando que el mejor papel que tuvo el castillo fue lo de cuando era museo del emigrante, ¿no? Porque venía gente de toda, cuando los de Sudamérica, de Centroamérica, iban allí para ver las cartas que había, las comendaticias, que eran los documentos que había firmado oficial para poder salir de la isla, había que hacer una declaración, que son las comendaticias. Esa documentación que se logró reunir allí en esa época, logramos reunir unas 15.600 comendaticias, y no quepa duda de que ha sido una de las cosas mejores que se ha podido hacer, puesto que lo han copiado Cuba, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Brasil, y lo tienen colgada en las páginas oficiales porque allí hace constar: yo, don fulano, con mis hijos, me marché en el año tal, en el barco tal, para donde iban. Y entonces, a través de esos documentos, hemos podido ayudar a muchas personas que para poder obtener para que le den la nacionalidad, pues necesitan justificar que las familiares eran de aquí, de Canarias, ¿no? Nosotros hemos contestado unas 200 y pico peticiones de estas, y no contestamos más porque tampoco tenemos tiempo. Y mucha gente también, por las mismas redes sociales, hay mucha gente que está afuera, que son descendientes canarios y que están pidiendo a ver si localizan sus raíces. Sí, nosotros que va. No, esa no la tenemos porque si nos vamos a contestar los que nos mandan. Nosotros recibimos unos 20 o 20 y pico correos mensuales
de solicitudes de esa, y de esa podemos contestar 5, 10. Digo, podemos contestar, puedo contestar porque hay una manera que yo, pero que digo que no, aunque tú me dedicara, me acostara a las 4 de la mañana, no podía atender todas esas solicitudes. Bueno, sí, Toño. Nosotros en el Torrelavega, yo no sé si tú te acuerdas de esto, José María, me acuerdo de esto porque José María Espino era alcalde de Arrecife en ese entonces. Llegó aquí un señor que se llamaba Juan Leal, archivero mayor del condado de Texas, claro. Y dio una conferencia en el Torrelavega, y ahí tenemos una documentación que a veces la encuentro un día y te la dejo. Claro. Y decía, las personas de Lanzarote que habían ido a San Antonio, fueron los que fundaron San Antonio de Texas, sí. Y era curioso, ojos claros, pelo no sé qué, piel no sé cuánto, medía tanto, en fin, color cobrizo, color... Manteníamos todo eso lo tiene con Juan Leal. Con Juan Leal. Juan Leal era archivero. Sí, después ya lo íbamos a los jameos, luego murió y vio la isla y murió. En ese entonces, cuando ellos porque el primer alcalde era de la villa, de San Antonio. Los dos vivía en San Bartolomé y era miembro del Cabildo de la villa, Juan Leal Gorá. Pero los 12 primeros alcaldes de San Antonio de Texas eran lanzaroteños. Sí, los dos. Más han hecho publicaciones, fundaciones de Armando Curvelo. Se hicieron 3 ediciones y allí especifica familia por familia. Nosotros, en colaboración con Juan Leal, lo que hicimos fue descubrir a las familias de los que se fueron para allá, que quedaron aquí, y hemos hecho árbol de genealogía de 2 o 3 apellidos, porque no hemos podido hacer más. Pero, por ejemplo, de los Curvelos que se fueron, con los Curvelos que quedaron, tenemos cerca de 7.000 enlazados familiares todos, de los Curvelos y los Delgados, que son los 2 apellidos que... Pero eso nos ayudó mucho el Juan Leal Gorá. De hecho, antes de la epidemia visitaron Teguise más de 100 vecinos de San Antonio de Texas, más de 100. Y venían para leer los testamentos y las ventas que hacían, para poder pagar el pasaje para ir para allá, que de aquí se fueron a Tenerife, de allí se fueron para allá. 10 familias en concreto, que fueron las que llegaron allá. De aquí salieron unas 10, pero luego después se fueron casando y 16 llegaron allá. De esas, los fundadores de Texas, 14 eran de Lanzarote, familias de Lanzarote de apellido de aquí. Bueno, nosotros vamos enseguida a volver, vamos a hacer una pausa para la publicidad, cuestión de 1.5 minutos, no llegamos a 2, y volvemos también y encaramos la recta final de esta Agüita Agüita. Amante de las 2 ruedas, estás de suerte. Te esperamos en Camemóvil, el nuevo concesionario oficial del grupo Piaggio. Ven y descubre todas las ofertas que tenemos en exclusivas para ti. Camemóvil en Cabrera Medina, Playa Honda. Continuamos adelante nosotros en Agüita Agüita aquí, como siempre, en Lancelot Televisión. Toñín, Paco y Paca. Vamos a continuar. Nos quedan pocos minutos, pero, por ejemplo, Toñín, aunque ahí lo estábamos tocando un poco en el transcurso de la publicidad, ¿no? Los juegos de la Santa, que se solían hacer mucho la noche del 13 de diciembre, ¿no? Santa Lucía. ¿Tú, ¿cómo recuerdas tú? Bueno, yo recuerdo lo de Santa Lucía porque mi familia, mi madre, mis tías y las vecinas esa noche se reunían en una casa y jugaban a la baraja, y lo que apostaban eran almendras. Llevaban una bolsa de almendras cada una y jugaban, y después por la medianoche terminaba y cada una se iba a su casa, ¿no? Que era, y además le ponían en cada casa como una, no sé, una virgen o algo así, con sus velitas y toda su historia, porque era la Santa Ciega. Sí. Me suena algo de eso, ¿no? Sí, Bueno, sí, se le Santa hacía... Lucía, que luego corresponde a Mozaga, creo que es, ¿no? Creo que está en Sí, a Mozaga. Mozaga. Sí, Está la en ermita Mozaga. ahí. Sí. Era ciega Santa Lucía, y no se cose, es la, no sé si patrona o no, como se le dice, de la costura. Ese día no se cose, porque dice que castiga, que si coses te quedas ciega, eso es lo que decían siempre.
Y lo que dices tú, sí, se hacía también, yo siempre lo conocí en Arrecife así, que jugaban decían a la prenda. Jugaban con almendras a la baraja, pero luego apostaban prendas, un anillito, una Y pulserita. las almendras más bien era para rayar. Sí, era para rayar, pero se apostaban prendas. Sí, Te cuesta había una oído prenda, lo de las sí, según cantabas la baraja. Pero en Tía se juega al juego de la Santa, y de ahí salieron parejas, y se hicieron parejas del juego de la Santa, porque era hombres y mujeres, y jugaban y tenían sus códigos, y jugaban. Hay un juego que dice, por ejemplo, le ponen números a todos, y una que es la que eligen, después hay un dueño y un criado. Está el dueño y el criado. El dueño manda órdenes al criado y el criado las tiene que cumplir. Y el dueño le dice, quiero 3 calabazas. El número 3 tiene que estar atento y tiene que saltar. ¿Cómo que 3 calabazas? Bueno, pues, ¿cuántas calabazas? 4 calabazas. Pues tiene que saltar el 4. Si se equivocan, le ponen el castigo, que es, pues ahora, si es hombre y mujer, tiene que elegir si es un canto, un suspiro, una poesía, tiene que dedicarle al otro. Entonces, había muchas parejas, esto me lo contaba la abuela de Tomás, que decía, bueno, de ahí salieron más parejas porque le dedicaba, dice, ay, ¿por quién suspira? Yo por Juan. Pues ya Juan sabía que a aquella mujer le gustaba a él. Le gustaba a Juan. Y eso pasaban toda la noche jugando al juego de la Santa. Y todavía por los colegios, Tomás Armas, en paz descanse, el de Arías, tenía el ese teatro, llevaba las cosas de teatro y las actividades. Y ese siempre, y Julián Rodríguez también, lo llevaba por los colegios para que los niños supieran lo que era el juego de la Santa, y se hacía. Y yo recuerdo de hacerlo también con la tercera edad en Tía, que se ponían ellas por la tarde. Y lo divertido que es, porque además son muy picaronas, y cuando se ponen a ver qué eligen, si es un canto o un piropo, pues echan sus piropos a los hombres que están ahí, porque son mujeres y hombres. Sí, y es muy divertido. Lo fácil que era ir a enamorar allí. Sí. Ah, allí sí, no había que dar mucha huerta, por estar sentado. Bueno, pues nos quedamos casi sin tiempo, pero Santa Lucía en Teguise. No, Santa Lucía allí en Musaga, en Teguise lo que se hacía era, se llevaba de casa en casa la rolecina pequeñita con la Virgen de Santa Lucía. Aprovechaba, había unas cuantas, estaba la Virgen del Carmen, había otra de los Dolores, había varias imágenes, pero la Santa Lucía circulaba mucho por el día, santo del día, ¿no? Y se llevaba un día para visitar todas las casas. Y tenían listado de las casas por detrás. Sí. Y por arriba adelante una cancilla para que pusieran una moneda allí cuando te la llevaban a tu casa. Bueno, pues ya para concluir, sí me gustaría, aprovechando que están ustedes tres aquí, ¿no? Y también pueden contarnos un poco cómo, con el paso del tiempo, y empezamos por Toñín así de forma breve, cada uno, el que de nuevo vuelvan a lucir el personal de los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote, Toñín, Paco y Paca, pues de nuevo la indumentaria, ¿no? La vestimenta, ¿no? Los uniformes de todo el personal de los centros turísticos los diseñó César Manrique. A cada centro le diseñó su uniforme. El primero fue al personal de mantenimiento, porque trabajábamos en el auditorio desde que se inauguró, de acomodadores, el montaje, los desmontajes, la bajada del material, la subida de orquestas, de artistas, de ballet y de todo, y la luz, el sonido, todo lo llevábamos nosotros, y íbamos siempre con la ropa del trabajo. Y dice, así no se puede estar en un teatro, tengo que diseñarle un uniforme. Tráigame una cuartilla, y nos cogió y nos hizo un dibujo, pantalón negro, una camisa a manga baja con cuello redondo, con unas rayas negras, y otra color garbanzo, un beige clarito, ¿no? Y todos los vestíamos así, y a mí me puso una con las rayas azules, porque dice que yo era jefe. Sí. Y bueno, después teníamos el de Jameos del Agua, que era también parecido, pero con rayas verdes, y pantalón blanco. Y después teníamos el de la montaña, era una maravilla, ¿eh? Era como si fuera una obra de arte. Pues aquí delante tenía diseñado la montaña del fuego, pantalón negro, camisa canela, con el escudo de la montaña en rojo,
Los uniformes de los centros cívicos son una maravilla y parece ser que ahora Ángel Vázquez los quiere poner otra vez en los centros, que es lo que tienen que hacer. Porque por lo visto, vamos a ver, antes resulta que el Cabildo tenía una plantilla en los centros turísticos y cuando los amigos de noche trabajábamos los martes que venía el barco, cuando empezaron los turistas a venir en la Frejorce, y luego los sábados, que era para la gente que había en Lanzarote turistas, y la gente de Lanzarote, que se ponía hasta las 4 o las 5 de la mañana. Y entonces ocurre que en ese entonces traían gente de la montaña, del mirador, de la cueva, a trabajar, a ayudar, porque no dábamos para todos. Y entonces era uno de un color, otro de otro y otro de otro. Claro. Y entonces lo que hicieron fue hacer un uniforme único para todos. Y ahora no está bien. Póngale usted los uniformes que eran obras de arte, ¿no? Y además le ponían una medalla enorme con el escudo de los centros turísticos, que era una maravilla, que a veces las mujeres se las quitaban a los camareros y le daban una propina. Paco, rápidamente, positivo, ¿no? Esto. No, sí, siempre, todos los días se aprende algo, siempre lo digo. Sí. Que es bueno hacer el intercambio de tertulias, porque siempre se aprende. Nadie sabe todo, ¿no? Y yo creo que son buenos porque aprendemos cosas distintas, ¿no? Y nos vamos enriqueciendo. Sí. Acá, Toledo, ¿cómo lo ves? Yo muy positivo. Yo me voy encantada hoy. Esto fue, para mí, es una merienda exquisita. Bueno, y tendremos muchas más meriendas, entonces podemos volver a repetir. ¿No? Sí. ¿Toñi? Con tiempos modernos. Encantado, tiempos modernos. Toñi Ramos, presidente de la Sociedad Cultura, Recreo y Deportes Torrelavega de Arrecife, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Don Francisco Hernández, cronista oficial de Teguise, muchísimas gracias también. Gracias. Y Paca Toledo, colaboradora de esta casa, de este programa Agüita Agüita, tanto en la radio como en la tele, en Lancelot Medios. Muchísimas gracias. A ti. Y nosotros nos despedimos. Ponemos el punto ahí final. Volvemos, ya saben, dentro de 7 días nuevamente aquí en Lancelot Televisión. Hasta la próxima. Cabildo de Lanzarote y La Graciosa patrocina Agüita Agüita, magazín de actualidad.